Bueno, continuando entonces con estos videos tutoriales que nos sirven para trabajar con la guía de funciones, eh, vamos a trabajar en particular hoy al principio con las fórmulas, cómo desarrollamos una fórmula, cómo la utilizamos, y después vamos a trabajar o vamos a enunciar distintos elementos fundamentales en el análisis de una función. Hasta ahora lo único que estuvimos usando son el conjunto dominio, el conjunto imagen, y lo hacíamos a partir de un gráfico o a partir de una fórmula justamente. Ahí vamos encontrando estos conjuntos importantes para una función. Pero es fundamental muchas veces contar con una fórmula que sabemos, como ya vimos anteriormente, que tiene un nombre, en este caso se llama G, que parte de un dominio, que son todos los elementos que puede tomar mi variable independiente, que llegan a un conjunto de llegada o codominio, que puede ser la imagen o ser mucho más grande que la imagen, es decir, no es necesario que ese conjunto B sea exactamente la imagen, puede ser mayor incluso. Y luego justamente venía la fórmula, una fórmula que depende de x, o sea, de nuestra variable independiente, y que nos da a partir de un cálculo el valor de nuestra variable dependiente. Vamos a ver un ejemplo en el cual vamos a construir la fórmula y lo vamos a ir utilizando. Como ejemplo entonces vamos a trabajar con el ejercicio 14 que está en la página 13, que habla de un triángulo equilátero. Recordemos que un triángulo equilátero tiene tres lados iguales. Y lo que nos pide es justamente encontrar una fórmula de perímetro relacionada con la medida de los lados. Es decir, me están pidiendo el perímetro en función de L, que es la medida de los lados, o sea, P de L. Tenemos tres lados y la medida de cada uno de esos lados será L. Entonces, a medida que L tome distintos valores, P de L, o sea el perímetro, va a ser 3 por ese valor de los lados que estamos usando. L, el valor de nuestros lados, es nuestra variable independiente, y P, que es el perímetro en función de los lados, va a ser nuestra variable dependiente. Entonces, a partir de la fórmula que vimos antes, vamos a ir completando nuestra tabla. Acá tenemos distintas medidas de lados, el lado que mide 0,2, o mide 1, o mide 2, o mide 3, o mide 4. Un lado es una distancia, una dimensión, por lo tanto, un segmento, y por lo tanto no puede valer 0, o no puede ser un número negativo en este caso, porque estamos hablando de una figura, vamos a buscar el perímetro de una figura. Si nuestro lado vale 0, el perímetro valdría 0, la figura no existe. Quiere decir que el lado ya sabemos que tiene que ser un número mayor que 0. ¿Hasta qué tamaño? Bueno, ahí ya no tenemos limitación porque puedo generar lados tan grandes que pueden llegar a ser infinitamente grandes. Porque después lo voy a tener que multiplicar por 3. Y siempre voy a poder multiplicar por 3 cualquier valor que yo elija. Quiere decir que estos son apenas algunos ejemplos de los valores que puede tomar el lado. Podría tomar 0,1, podría tomar 0,01, incluso 0,25 ceros y un 1, que también me serviría porque es una dimensión que tal vez no la podemos percibir visualmente, pero que numéricamente es válida. Entonces, si yo necesito calcular el perímetro para un lado de 0,2, voy a hacer 3 por 0,2, es decir, 0,6. Ese sería el valor que tengo que completar en mi tabla. Fíjense que estoy colocando perímetro en función de la cantidad, y esa cantidad es la que estoy usando para reemplazar el lado. Si ahora, por ejemplo, quisiera calcular el perímetro de 1 para un lado de una unidad, sería 3 por 1, es decir, 3 unidades. Las unidades pueden estar dadas en distintas medidas, en distintas unidades de medida, de acuerdo a lo que
nos interese resolver. Si quisiera calcular el perímetro para un lado de 4, bueno, sería 3 por 4, es decir, 12. De esa manera, entonces, podemos completar la tabla que tenemos arriba. Entonces, a partir de la tabla, que ahora lo coloqué en forma vertical para tener espacio para hacer el gráfico, podemos justamente hacer un gráfico en los ejes cartesianos. Recuerden que cada par ordenado es un punto en nuestros ejes cartesianos. Por ejemplo, el 0,2 se va a relacionar con el 0,6 de forma tal que en este lugar voy a tener un punto. Y el 1 se va a relacionar con el 3, que va a estar en este lugar. Entonces el 1 se relaciona con el 3. Y así sucesivamente va a pasar entonces con todos los demás puntos que tenemos. Bien, entonces obtenemos el gráfico correspondiente. Uní los puntos porque todos estos valores intermedios de lados pueden ser valores de L. 0,5, 1, 1,3, 2,15, 3,25, es decir, cualquier número que sea mayor que 0 sirve como valor del lado. Y por lo tanto, también me va a servir cualquier valor mayor que 0 como valor del perímetro, porque al multiplicarlo por 3 me va a dar un valor que va a ser mayor que 0 y que va a seguir aumentando sin ningún tipo de problema. Si nos fijamos, particularmente en este lugar, va a haber un punto vacío. Les había dicho que 0 no es un valor válido para el lado en este ejercicio en particular, porque un lado 0 implica que no tengo ningún tipo de figura. Por lo tanto, ese punto de inicio, 0, 0, es un punto abierto. Es un punto que me sirve como referencia para trazar mi recta, pero que no me sirve como un punto de esta función. Entonces nos queda por definir cuál sería el dominio y cuál sería el conjunto imagen. Bien, habíamos dicho que 0 no es un valor válido, negativo no es un valor negativo no es válido, por lo tanto, el dominio de nuestra función van a ser los reales positivos. El intervalo que partiendo de 0 abierto, porque el 0 no va a pertenecer a este conjunto, se va a ir hacia el más infinito, porque el valor del lado puede ser un número positivo cualquiera, es decir, cualquier valor mayor que 0. Y el conjunto imagen va a suceder exactamente lo mismo, porque partiendo de un valor mayor que 0 como elemento del dominio multiplicado por 3, me va a dar un valor mayor que 0, también tendiendo hacia el infinito. Por lo tanto, la imagen va a ser también el intervalo de 0 a más infinito. De esa manera entonces tenemos todos los elementos que hasta el momento conocemos de nuestra función. Bien, ahora vamos a comenzar a analizar una función. Este análisis lo vamos a hacer particularmente utilizando el gráfico que hay en la página 14, que es el que están viendo en este momento, que como ven arranca en el punto 0,3, un punto abierto, y va teniendo un recorrido a través de los distintos valores de x, terminando en el 12 de x, también en un punto abierto. No quiere decir que nuestras funciones siempre van a tener que empezar y terminar. De hecho, si el dominio son todos los reales, no va a tener principio ni va a tener fin. Pero vamos a analizar justamente en este gráfico distintas características, distintos elementos importantes que hay en una función y que se repiten en todas las funciones de aquí en adelante en las que vayamos viendo y en las que vamos a ver también hacia el futuro. Y este análisis continúa para esta función y para todas las próximas que vayamos a ver. Lo primero que vamos a definir entonces es el concepto de raíces o ceros, que ya el año pasado, en tercero, lo vimos cuando trabajamos con las expresiones algebraicas, con los polinomios, y aplicábamos distintos métodos para saber para qué valores
mi polinomio se hacía 0, para que valores de x mi polinomio se hacía 0. Vamos a decir que una raíz O0 es o son los valores del dominio que tienen imagen 0. Eso sería la definición. Las definiciones son muy importantes en este tipo de valores porque son las que después se aplican a cualquier función. Las definiciones son independientes de la función en la que estemos trabajando. Siempre va a ser el valor o los valores del dominio que hagan que la imagen sea 0, cuya imagen es 0. Eso en forma gráfica se representa como la intersección o los puntos de intersección con el eje de abscisas, con el eje X, con nuestro eje horizontal. Y desde el punto de vista analítico, que era algo que usábamos ya el año pasado, es f de x igual a 0. Es decir, si yo igualo a 0 mi función y despejo la ecuación correspondiente, voy a obtener qué valores son los que tienen justamente imagen 0. Y por último, la manera en que lo escribimos cuando obtenemos esos valores. ¿Cuál es el conjunto de raíces o ceros? Que es ese c como si fuera elevado a la 0 igual, y entre llaves vamos a indicar cuáles son los valores que corresponden a esas raíces o ceros. Veámoslo puntualmente en el gráfico de la función. Entonces, si buscamos en nuestra función, fíjense que decía que gráficamente son los valores que cortan o que son intersección con el eje de abscisas, o sea, con nuestro eje X, nuestro eje horizontal. Fíjense que tenemos un punto de intersección en el 1 y tenemos un punto de intersección en el 8. En esos dos puntos, el valor de y, o sea, el valor de nuestro eje de ordenadas, de nuestra variable dependiente, es 0. Por lo tanto, en el punto 1, 0 voy a tener una raíz y en el punto 8, 0 voy a tener otra raíz. Quiere decir que el 1 y el 8 son las raíces o ceros de esta función. Y lo anotamos entonces C0 igual y entre llaves el 1 y el 8 que corresponden a las raíces de nuestra función. La segunda definición que vamos a ver es el conjunto de positividad. En este caso ya no son puntos sueltos, sino que en la mayoría de los casos nos vamos a encontrar con conjuntos, es decir, con intervalos de valores. Vamos a decir que el conjunto de positividad va a estar formado por los valores del dominio con imagen mayor a 0. Es decir, todos los valores de x que tengan un valor de y positivo como imagen, entonces van a formar ese conjunto de positividad. Son todos los puntos, gráficamente, que están sobre el eje de abscisas, sobre nuestro eje horizontal. Todo lo que esté por encima va a formar nuestro conjunto de positividad. O sea que todos los valores de x de esos puntos van a formar ese conjunto de positividad. De manera analítica, vamos a decir que la función tiene que ser mayor que 0, o sea, f de x mayor que 0. Y se representa la notación, la manera de anotar este conjunto es con un C+, y después vamos a determinar cuál es ese conjunto en el gráfico de nuestro ejemplo. Como vemos entonces en el gráfico, si observamos nuestro eje de abscisas, todo lo que está por encima sería esta primera parte, ¿sí?, que tenemos acá, hasta el 1. Toda esta parte no es positiva, está por debajo. Y del 8 en adelante, hasta el final, hasta el 12 en este caso, va a ser también positiva. Quiere decir que los valores entre 0 y 1 y entre 8 y 12, que es donde termina nuestra función, el gráfico de nuestra función, van a ser valores positivos. Si uno observa, tapamos la parte negativa, vemos que la parte positiva está del 0 al 1 y después del 8 al 12. Esos entonces van a ser nuestros intervalos de conjunto de positividad. Son dos intervalos, por lo tanto los vamos a escribir de esta forma.
tenemos dos intervalos que están unidos entre sí. El primer intervalo que iba del 0 al 1, abierto en ambos casos, porque el 0 no pertenece al dominio, es un punto abierto, y el 1, el valor 1 exacto vale 0, por lo tanto no sería positivo, por eso dejamos abierto esa parte. Lo unimos al segundo tramo que es positivo, que es para los valores mayores que 8, porque en 8 valía 0, y menores que 12, porque 12 es un punto abierto, por lo tanto también queda abierto en este caso. Y ahora para el conjunto de negatividad, justamente lo contrario a lo que sucedía con el de positividad. Es decir, son los valores del dominio con imagen menor que 0, o sea, negativa. Son todos los puntos que están debajo del eje de abscisas, o sea, debajo del eje X, debajo de nuestra variable independiente. Analíticamente, nuestra función tiene que ser menor que 0, es decir, que todos los valores que hagan que la función sea menor que 0 van a formar parte de ese conjunto de negatividad que se escribe colocando un C menos y a continuación los intervalos que ahora vamos a ver en nuestro gráfico. Dijimos entonces que son los valores que están por debajo del eje de abscisas, es decir, si tapamos la parte positiva, nos quedamos solamente con la parte negativa. Fíjense que arranca en el 1, recorre todos estos puntos hasta el 8 de x. Es decir, todos estos valores de x tienen imagen negativa en nuestra función. Quiere decir que todos los valores que están entre 1 y 8 en esta función, los valores de x que están entre 1 y 8, van a formar parte o van a formar el conjunto de negatividad de esta función. Como vemos entonces, el conjunto de negatividad va a ser el intervalo 1, 8. Mayores que 1 y menores que 8. Todos los valores de x que estén dentro de este intervalo tienen imagen negativa por lo que vemos o por lo que veíamos en el gráfico correspondiente. Otra definición importante es la intersección con el eje de ordenadas, que básicamente es la imagen de 0. Es decir, si reemplazamos 0 en nuestra fórmula, lo que obtenemos como resultado es la imagen de ese punto, de ese valor, y por lo tanto ese valor es la intersección con el eje de ordenadas. Es el punto donde se corta el eje de ordenadas, por eso se llama justamente intersección con el eje de ordenadas. También se lo conoce como ordenada al origen, porque es el valor de y cuando x vale 0, o es el valor de ordenada cuando la abscisa vale 0. Es básicamente f de 0, es decir, reemplazo 0 en mi función y el valor que obtengo es esa intersección. Y lo anotamos como intersección con el eje de ordenadas y es un punto que va a ser 0 y el valor que corresponda a la imagen en ese punto en particular. Veámoslo en nuestro gráfico. Particularmente en nuestro gráfico, si buscamos el valor de x0, el valor de abscisa 0, y vemos en qué punto corta ese eje, nos vamos a encontrar con un punto vacío. En este caso particular, en este gráfico de función que tenemos, nuestra intersección no existe, no hay una intersección, es una intersección vacía, porque el punto que debería corresponder, que es el punto 0,3, es un punto abierto, es un punto vacío, por lo tanto no voy a tener en este caso intersección con el eje de ordenadas. Cuando 0 no pertenezca al dominio de mi función, no voy a tener intersección con el eje de ordenadas. Quiere decir que es necesario que el 0 pertenezca al dominio de mi función para que justamente este punto exista. En este caso particular no va a existir. La forma de anotarlo, si este punto existiese, cosa que no sucede particularmente en el gráfico de esta función, pero nos vamos a encontrar con
infinitas funciones que sí van a tener intersección con el eje de ordenadas, la notación es siempre un par ordenado 0, f de 0. Es decir, 0 y el valor que al reemplazar 0 en x me da como resultado la fórmula correspondiente. Por último vamos a ver entonces dos intervalos que son el primero, el intervalo de crecimiento. ¿Qué representa este intervalo? Son los valores del dominio donde a mayor valor de la variable independiente, o sea, a mayor valor de x, a mayor valor de cada elemento del dominio, tenemos mayor valor en la variable dependiente. O sea, si x toma valores más grandes, y tiene que tomar valores más grandes. Eso me indica que mi función está creciendo y lo que vamos a tener entonces es un intervalo de crecimiento. Veámoslo en nuestro gráfico. Entonces, si uno empieza a recorrer los valores de x de izquierda a derecha, es decir, de menor a mayor, observamos al principio que cuanto más grande es el valor de x, estos valores van siendo cada vez más chicos. Más chicos, más chicos, quiere decir que no se cumple esta primera condición. ¿Dónde empieza a aumentar o dónde empiezan a aumentar los valores? Bueno, acá tenemos un punto que es el más bajo de todos. Y a partir de ese punto, el gráfico comienza a subir. Sube, 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 sube hasta llegar a este valor. ¿En qué valor de x comienza esto? En el 4. Si uno mira el 4, es el menor punto. Y a medida que voy aumentando, 5, 6, 7, todos los valores intermedios por supuesto también, el gráfico de mi función se va haciendo cada vez más grande. O toma valores cada vez más grandes la variable dependiente. Entonces, a mayor valor de la variable independiente, mayor valor de la variable dependiente. Esto sucede entre el 4 y el 10. Quiere decir que el intervalo que va de 4 a 10 es mi intervalo de crecimiento para esta función. Y lo escribimos de esta forma. Es entonces el intervalo 4-10. 4 es el primer valor, no pertenece porque en 4 tengo el menor valor. Por encima del 4 van a ir aumentando las imágenes. Y antes del 10, porque el 10 es el mayor valor. Y en ese y no puede ser referencia de otro valor mayor. Quiere decir que si es más grande que 4 y es más chico que 10 el valor de mi variable independiente, mi intervalo, o sea, mi función va a crecer. Por lo tanto, este es nuestro intervalo de crecimiento. Por último, entonces tenemos el intervalo de decrecimiento, que es exactamente lo opuesto a lo que acabamos de definir. Va a ser los valores del dominio, donde a mayor valor de la variable independiente vamos a tener menor valor de la variable dependiente. Es decir, va a aumentar x y va a disminuir y. Va a aumentar el valor de nuestra variable independiente y va a disminuir el valor de nuestra variable dependiente. Y lo representamos entonces con un y menos en este caso. Veamos en qué intervalos sucede esto en nuestro gráfico. Fíjense entonces que habíamos dicho antes que toda esta parte estaba tomando valores cada vez más chicos, o sea, el gráfico va descendiendo. Y lo mismo pasa en este último tramo. En este tramo también hay un descenso de mi función, un decrecimiento. Quiere decir que desde el principio, o sea, desde el 0 hasta el 4, que era el punto más bajo que teníamos, mi función va tomando, o los valores de la variable dependiente van siendo cada vez menores. Y lo mismo pasa desde este punto mayor hasta el final de la función. Quiere decir que entre el 0 y el 4 mi función decrece. Y lo mismo hace entre el 10 y el 12. Quiere decir que en esos dos intervalos voy a tener mi decrecimiento de la función, que ahora vemos cómo lo anotamos. Nos quedan entonces estos dos intervalos de 0 a 4 unidos al intervalo de 10 a 12
y esos serían los valores del dominio que hacen que mi función decrezca, es decir, que los valores de la imagen son cada vez menores a medida que aumentan los valores de x. Y por último entonces, en realidad el dominio sería lo primero que tendríamos que haber definido, ya que todos los conjuntos que estuvimos viendo se corresponden con ese dominio, y el otro conjunto importante es el conjunto imagen. Vemos entonces en el gráfico cuáles son esos dos conjuntos. El valor del dominio entonces son los valores que toma nuestra variable independiente, que en este caso dijimos que iban del 0 hasta el 12. El 0 no pertenece, el 12 tampoco, quiere decir que el dominio va a ser el intervalo de 0 a 12. Y el conjunto imagen son los valores de todas las imágenes que tiene mi función. Fíjense que el menor valor que toma la variable dependiente es el -5 y el mayor valor que toma la variable dependiente es el 4. Quiere decir que entre el -5 y el 4 van a estar las imágenes o se va a formar nuestro conjunto imagen. En el caso del dominio, el punto inicial y el final son puntos abiertos, por lo tanto va a ser un intervalo abierto. En el caso del conjunto imagen, el menor valor y el mayor valor de i pertenecen al gráfico, por lo tanto va a ser un conjunto cerrado, que lo escribimos de esta manera. Y así nos queda entonces el dominio, el intervalo entre 0 y 12 abierto, porque ni el 0 ni el 12 pertenecen a la función, y el conjunto imagen del -5 al 4, es decir, todas las imágenes están contenidas en este conjunto cerrado, porque el -5 es imagen de un punto, es la imagen del 4, y el 4 es la imagen del 10. Por lo tanto, pertenecen a este conjunto. Muy bien, con esto entonces definimos todos los elementos, por lo menos hasta ahora, que vamos a usar en el análisis de nuestras funciones. A partir de esto entonces vamos a continuar con el desarrollo de los ejercicios de nuestra guía. Nos vemos entonces en el próximo video.